Dios les bendiga grandemente. Espero que se encuentren bien ustedes y todas sus familias. Bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos la palabra de Dios. Hoy en este video que estoy subiendo para todos ustedes, quiero hablarles de un tema muy importante y muy interesante, que es la predicción de la apostasía o qué es la apostasía. Vamos a hablar un poco de este tema, ¿verdad? Que ya casi no se hablan estos temas en las iglesias, los pastores no los hablan, o son raros los pastores los que los hablan, porque ya están enfocados más a entretener o a otro tipo de mensajes superficiales, pero nosotros tenemos que informarnos y tenemos que saber, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos sigue hablando en estos últimos tiempos y quiere que despertemos ya y quiere que nos demos cuenta que sin ninguna duda estamos viviendo en los últimos tiempos. Aleluya. Vamos a entrar con este tema. En primera de Timoteo 4:1, ahí empezando, primera de Timoteo 4:1 dice predicción de la apostasía. Y te voy a leer lo que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es interesante, muy interesante esta palabra que el Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Pablo cuando le estaba hablando a Timoteo, ¿verdad? Dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea, el Espíritu Santo hoy nos está hablando claramente para que pongamos atención y escuchemos lo que la palabra de Dios dice, que en los postreros tiempos, esta palabra postreros, ¿verdad? Se refiere a que son los últimos tiempos que estamos viviendo y sin ninguna duda, nosotros estamos viviendo en esta generación en los últimos tiempos, porque todo lo que dice la Biblia es lo que está aconteciendo alrededor del mundo, tanto con Israel, como lo que está pasando, tantas profecías, ¿verdad?, que se están cumpliendo. Entonces, con esto nos damos cuenta que sin ninguna duda estamos viviendo en los últimos tiempos. Se dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se saldrán del camino de la verdad, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es interesante lo que habla la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Y nos advierte y nos dice claramente, ¿verdad?, que en los últimos tiempos algunos van a van a apostatar de la fe. O sea, que algunos van a estar caminando conforme a la voluntad de Dios, pero en un descuido, o porque empezaron a dudar en cualquier área, o porque se cansaron del camino, o porque ya no quieren seguir más. Van a escuchar a espíritus engañadores, van a venir espíritus engañadores sobre todas esas personas y también pueden venir sobre ti, sobre mí. Y debemos de tener cuidado, por eso el Espíritu Santo nos advierte para que no vayamos a ser engañados. Y no solo eso, que mucha gente, mucho dice algunos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto lo podemos ver claro en todos lados, ¿verdad? Ahorita ya está las iglesias llenas de tantas herejías que se están saliendo cada día, cada semana salen herejías y herejías donde las personas ya tal vez ya no soportan el evangelio porque han sido engañadas, han sido sacadas del camino verdadero que es Cristo, porque Cristo él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero muchos van a ser sacados de este camino y van a ser engañados por espíritus que van a venir a hablarles al oído y van a confundirlos y los van a sacar de la verdad, los van a sacar del camino verdadero que es Cristo. Y no solo eso, se van a ir tras de doctrinas engañadoras de demonios, se van a ir tras de doctrinas de demonios, se van a ir tras de doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que establece la palabra de Dios y yo quiero hablarte un poco de este tema, porque es interesante que nosotros estemos siempre alertas y tengamos siempre nuestro oído espiritual y nuestros ojos espirituales abiertos para lo que Dios quiere hablarnos, ya que sin ninguna duda Dios nos está hablando porque se acerca el fin de los tiempos. Aleluya. Esta palabra apostasía es importante dentro del cristianismo, ya que define a personas que pudieron haber andado dentro de la verdad, pudieron haber andado dentro de la verdad. Hay muchos que están adentro de la verdad, pero hay algunos que van a ser engañados, como ya lo vimos en la palabra de Dios, que marca la Biblia haciendo de referencia hacia Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Mucha gente
que está dentro de las iglesias y que camina hoy conforme a la voluntad de Cristo, va a ser engañada, no solo eso, se van a ir tras de doctrinas de demonios, pueden ser muchas las causas, pero de que la palabra de Dios se cumple y se está cumpliendo es la verdad. Aleluya. Esta palabra, el significado de esta palabra apostasía del término griego, del término griego se deriva del verbo afistemi, que significa literalmente apartarse de, apartarse, ¿verdad? En el término griego afistemi, así que significa literalmente apartarse de. La apostasía es el acto y la consecuencia de apostatar, es decir, apartarse de algo o de alguien a quien se guía con convicción. En este caso, nosotros estamos hablando de lo que establece la palabra de Dios. Y como estamos viendo, ¿verdad? Va a haber muchos que se van a apartar de Cristo. Van a haber muchos que va a llegar espíritus engañadores y van a escuchar a esos espíritus engañadores y se van a ir tras de doctrinas de demonios. Hoy vemos tantas herejías y tanta cosa que sale día a día y tantas, ¿verdad? Tantos pastores y tantas que se dicen que se autonombran pastoras y que se autonombran apóstoles, y mucha gente, millones de gente está siguiendo todo ese tipo de personas. Y lo más triste y lo más lamentable, que los cristianos, ¿verdad? Que son verdaderamente que siguen a Cristo, hay muchos que voltean a ver esos movimientos y llegan los espíritus engañadores y los escuchan, y también esos cristianos que caminaban en la verdad son engañados y son sacados y siguen esas doctrinas de demonios. Que Cristo reprenda al diablo y que Dios nos ayude y que Cristo te ayude para que tú permanezcas en la verdad hasta que Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento. Aleluya. Entonces, ¿verdad? La apostasía es el abandono de los principios fundamentales de la fe cristiana. Esta es la apostasía, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ya sea renunciando totalmente al cristianismo o corrompiendo la sana doctrina. Tengamos cuidado porque se puede caer en apostasía adoptando creencias heréticas, escucha, enseñanzas falsas o negando verdades bíblicas como la deidad de Cristo y tantas otras cosas que están establecidas en la palabra de Dios, la Trinidad. Y hoy vemos tantas, ¿verdad? Tantas doctrinas de demonios que niegan esto, pero lo más triste y lo más lamentable que muchos cristianos se corrompen la sana doctrina y se van sobre esas doctrinas falsas y las defienden. Pero la palabra de Dios nos advierte todo esto para que nosotros estemos alertas y no caigamos en este engaño de Satanás y todos sus demonios y de estas doctrinas de demonios. Hoy vemos tantas doctrinas de demonios, como te lo estoy comentando, tantos falsos apóstoles, tantos falsas pastoras, tantos falsos pastores también, tantos falsos líderes que se han levantado en estos últimos tiempos, pero la palabra de Dios ya nos lo estaba advirtiendo desde hace mucho tiempo, porque el Espíritu Santo sabía y sabe que llegaríamos a estos tiempos en los cuales muchos van a ser arrastrados y sacados de la verdad y llevados hacia el infierno. Aleluya. Habrá muchos que en estos tiempos que conociendo la verdad abandonarán la fe. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, habrá muchos que haber conocido a Cristo, habiendo haber conocido a Cristo, y que Cristo los rescató, y que Cristo los sanó, y que Cristo los libertó, volverán otra vez porque van a ser engañados y van a ser sacados del redil, y van a ser engañados y van a apostatar para seguir enseñanzas engañosas y demoníacas, como te lo estoy comentando, negando todo lo que han conocido de Jesucristo. Esto es triste y lamentable, pero lo podemos ver. Y la palabra de Dios establece esto, que aún muchos van a ser sacados de la verdad y van a negar todo lo que Cristo ha hecho por ellos por seguir esas enseñanzas de demonios. Van a negar todo lo que Cristo ha hecho en sus vidas y preferirán ir tras la mentira y engaños. Van a preferir irse tras la mentira y engaños. Es lamentable, pero esto es lo que está establecido en la palabra de Dios. El Espíritu Santo le reveló algo tan importante al apóstol Pablo, y él escribió a Timoteo, su hijo espiritual, para decírselo. Timoteo,
en los últimos tiempos va a venir esto y esto y esto y esto, y esto es lo que nosotros estamos viendo y lo que estamos viviendo. Hoy miles de personas que se han cansado de escuchar la verdad del evangelio y van en busca de algo más innovador o más motivador, como lo hemos visto en muchas de las iglesias. Dicen, vamos a meter lo moderno, vamos a seguir las modas del mundo, esto ya no funciona, vamos a sacarlo y vamos a sacarlo lo que establece Dios y vámonos tras lo que ofrece el mundo. Y es lo que está pasando ahorita en las iglesias, en la mayoría de las iglesias. Yo te puedo dar como testimonio así rápidamente. Yo cuando estaba en la iglesia donde me congregaba, llegó un hombre y quiso imponer todo esto, cosas más modernas, sin saber y darse cuenta, desgraciadamente, los líderes que estaban ahí, que esta palabra está escrita y nosotros si no la leemos vamos a ser engañados, y dejaron entrar todo este tipo de cosas, y desgraciadamente esa iglesia va decayendo. Es triste y lamentable que por dejar entrar o abrirle una puerta a Satanás entra con todo y destruye todo. Hay miles de personas que se han cansado de escuchar la verdad, como te lo acabo de comentar. Hay mucha gente que se cansa de escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos llama al arrepentimiento, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios también nos consuela, nos edifica, pero sobre todo nos exhorta. Y muchos ya no quieren escuchar ese tipo de mensajes, quieren escuchar nomás mensajes que les hablen de prosperidad, que les hablen de motivación, que les hablen, ¿verdad? Mensajes superficiales hechos por hombres superficiales, y no solo eso, hombres engañadores que no son de Cristo y que son usados por Satanás para venir y corromper el evangelio verdadero de Cristo. Y muchos son engañados, inclusive pastores, inclusive líderes, inclusive diáconos, inclusive ancianos en iglesias son engañados, desgraciadamente, por estos espíritus engañadores, y escuchan esos espíritus engañadores y no quieren oír la verdad. Sacan la verdad de las iglesias, sacan la verdad de su vida, y es cuando se van tras de doctrinas de demonios. Es lo que establece la palabra y es lo que estamos viendo, queridos hermanos y queridas hermanas, alrededor del mundo. Así que yo quiero darte este consejo: tú mantente en la fe, mantente en el verdadero cristianismo, mantente en lo que establece la palabra de Dios, aunque el mundo se te venga encima. Acuérdate que son pocos, dice la palabra de Dios, que son pocos los que entran por el camino estrecho, y son muchos que van hacia la perdición. Van muchas, como te estaba comentando, van en busca de algo más motivador o exótico. Prefieren dejar de oír la verdad y vivirla, y van en busca de cosas que les permitan pecar deliberadamente y que los hagan sentir bien. Hoy en las iglesias, hoy muchos pastores y muchas que se autonoman pastoras dicen, así estás bien, no necesitas cambiar. Escucha el mensaje que te doy yo, mensajes superficiales, mensajes que no te llaman al arrepentimiento, mensajes que te hablan de prosperidad, mensajes que te hablan de todo lo que ofrece el mundo, pero que no te hablan de la verdadera palabra de Dios, que es el arrepentimiento y la santificación para poder llegar hacia Cristo. Esto es lo que está pasando en las iglesias, y muchos hermanos que eran hermanos ya no son, porque se han ido tras de estas doctrinas de demonios. Es importante que nosotros tengamos siempre en cuenta todo esto, y que nosotros nos demos cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos, porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo dice que es en los postreros tiempos cuando vendría todo esto, y tú con tus propios ojos, tú lo estás viendo. Así que abre los ojos, despierta y date cuenta que es el tiempo de que nosotros nos mantengamos firmes en Cristo, porque Cristo viene pronto por su iglesia en el arrebatamiento, como también está establecido en la palabra de Dios, porque también hay muchos que se han levantado en contra de la palabra de Dios y dicen que el arrebatamiento ni siquiera existe. Es increíble el ataque que está teniendo la palabra de Dios, y es increíble lo que están haciendo hombres, ¿verdad?, levantados por Satanás para tratar de desviar a la gente del verdadero camino que es Cristo. La palabra de Dios establece que en los postreros tiempos toda esta gente se va a levantar, y que en los postreros tiempos, ¿verdad?, muchos van a ser sacados del camino de la verdad, y que se van a ir tras de cosas falsas, tras de doctrinas de demonios. O sea, toda esa gente va siguiendo doctrinas de demonios, va hacia el infierno.
Y toda esa gente que se está levantando usada por Satanás van en contra de lo que establece la palabra de Dios. Son burladores, son personas que no creen lo que dice la Biblia, sino que andan conforme a sus propias concupiscencias, tuercen la palabra de Dios, corrompen la palabra de Dios, que muchas que se dicen pastoras, y no quiero decir nombres, pero posiblemente tú puedes estar siguiendo a una de esas posibles pastoras o a uno de esos falsos apóstoles, de los cuales te están llevando hacia el infierno. Y por eso el Señor hoy te está hablando a través de esta palabra, para que despiertes y te des cuenta de que el único camino que lleva a la vida es Cristo y lo que está establecido en su palabra. Y la palabra de Dios establece esto y nos advierte. Así que es muy importante evitar caer en la apostasía, ya que caer en ella nos llevará a sacarnos de la verdad y de la sana doctrina. Debemos de tener mucho cuidado y no caer en estas falsas enseñanzas, ir tras de estos falsos maestros, tras estas doctrinas de demonios. Ten cuidado, el Espíritu Santo habla y te dice, ten cuidado, porque en estos postreros tiempos va a haber muchos que se van a ir tras de falsos pastores, tras de falsas pastoras, que niegan todo lo que establece la palabra de Dios, porque se rebelan contra lo que dice la palabra de Dios, y apóstoles que no viven, falsos apóstoles que van en contra de lo que dice la palabra de Dios y viven en pecado, viven en fornicación, viven en adulterio, y mucha gente aún es engañada y lo sigue. Así que analiza y reflexiona esta palabra que te estoy dando, y si tú estás siguiendo a una de estas personas, ten cuidado, porque vas rumbo al infierno, porque la palabra de Dios dice que muchos van a ser engañados escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Realmente quiero hacerte esta pregunta: ¿realmente tú te sientes firme en la fe y sientes que estás realmente siguiendo a Cristo y a su palabra, o te estás yendo por lo que te hablan, por lo que te dicen, porque no te gusta leer la palabra de Dios? Es tiempo de que reflexiones y analices, porque está en juego la salvación de tu alma. Esto no es cosa de juego, es algo serio, es algo que tenemos que tomar en serio, y es algo que Dios nos está hablando en estos últimos tiempos. Hoy las predicaciones y las predicadoras van en contra de lo que establece la palabra de Dios. Hablan mal de lo que dice la Biblia y quieren acomodarlo conforme a lo que ellos piensan y a lo que ellos creen. Pero déjame decirte que la palabra de Dios no es de interpretación privada, no es de lo que yo pienso, no es de lo que yo creo, sino que es lo que establece Dios, y la palabra de Dios, ahí mismo, tú puedes buscar, ¿verdad?, las respuestas a las cuales tú tienes dudas. No estás esperando a que un falso maestro, una falsa pastora de estas de esta generación te estén diciendo lo que tú quieras oír, porque si no, déjame decirte que te estás yendo tras de doctrinas de demonios, y los espíritus de Satanás te están engañando y te están sacando de la verdad. Entonces, ¿verdad? Con esto entendemos que el Espíritu Santo nos advierte claramente que en los postreros tiempos, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo al referirse a los postreros tiempos? Los postreros tiempos, como ya te lo comenté, no son solo unos pocos días o semanas. Este término, el Espíritu Santo, se refiere a un periodo antes del fin. El Espíritu Santo está hablando claramente, y se refiere que es antes del fin, o sea que no falta mucho tiempo para que Cristo venga por su pueblo, por su iglesia en el arrebatamiento. Y muchos que se decían cristianos, que nunca quisieron cambiar sus vidas, nunca quisieron tener un verdadero arrepentimiento, dar un giro de 180 grados a su vida, se van a quedar a la gran tribulación. Y no solo eso, muchos que estaban adentro del cristianismo escucharon esos espíritus engañadores y se fueron sobre esas enseñanzas engañosas, que venían de parte de Satanás, y se van a quedar a la gran tribulación. Es tremendo lo que está pasando hoy en estos últimos tiempos, y lo estamos viendo. Lo podemos ver en YouTube. Cuántos falsos pastores y falsas pastores y falsos maestros se están levantando cada día enseñando cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero eso es lo que estamos viendo, y hay millones de personas que se están yendo tras de estas enseñanzas y tras de estos falsos maestros. Pero lo más triste y lamentable no es eso, porque son hijos del diablo creando a hijos del diablo. Pero la palabra de Dios también establece, ¿verdad?, que algunos apostatarán de la fe. Esto es lo más triste y más lamentable.
Sabemos, ¿verdad?, que los hijos del diablo siguen a los hijos del diablo, pero lo más triste y lamentable es que a muchos, aún estando en el camino de la verdad, el camino cristiano, el verdadero, van a apostatar de la fe, se van a salir del verdadero cristianismo, se van a salir del redil de Cristo por seguir esas doctrinas engañadoras, esas doctrinas de demonios. Debemos de tener mucho cuidado y el Espíritu Santo nos está advirtiendo para si nosotros estamos escuchando o hemos dejado de orar o hemos dejado de leer la palabra de Dios y hemos descuidado nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo nos advierte y nos habla que volvamos hacia Él porque estamos siendo engañados y vamos a ser sacados y nos vamos a ir hacia el infierno. Debemos de tener cuidado con lo que está pasando en estos últimos tiempos. El Señor nos sigue hablando a través de su palabra, pero es a través de su palabra. No es a través de falsos maestros que vienen y te dicen lo que tú quieres escuchar. La palabra de Dios es para exhortarnos, para consolarnos, para edificarnos. Pero la palabra de Dios es para todo aquel que realmente ama la verdad, ama el camino de la verdad. Aleluya. Debemos de tener mucho cuidado. Y yo te digo en esta hora que nadie nos engañe en ninguna manera. Esta palabra, ¿verdad?, nos advierte que va a haber muchos queriéndonos sacar de la verdad y de la sana doctrina. Y hoy lo podemos ver, es una lluvia, es una tormenta, es una avalancha lo que ha venido al mundo de parte de Satanás. Viene el engaño, viene la mentira, porque Satanás es el padre de la mentira. Y esta avalancha va a arrasar con muchos que decían estar parados firmes en la fe y van a ser arrastrados por Satanás y sus demonios, por doctrinas engañadoras. Debemos de tener mucho cuidado y debemos de seguir la sana doctrina. Debemos de seguir las enseñanzas de Jesús. Debemos de analizar las enseñanzas de Cristo. Debemos de seguir a Cristo a través de su palabra. Porque si no estamos siguiendo a Cristo a través de su palabra, entonces no estás siguiendo a Cristo realmente. Es lamentable que el cristiano, que se dice cristiano en este siglo XXI que vivimos, ya no quiere leer la palabra de Dios. Y por eso viene el engaño de Satanás. Por eso muchos están siendo engañados. Muchos pueden llegar a la iglesia. Y pueden dar, ¿verdad?, la declaración de arrepentimiento y la declaración de que se han arrepentido. Pero el punto es que si no seguimos el verdadero evangelio, no nos arrepentimos de corazón, no tratamos de vivir una vida que agrada a Dios en oración y leyendo la palabra de Dios, vamos a ser fácilmente arrastrados por la corriente del mundo y la corriente de estos espíritus engañadores y estas doctrinas de demonios. Que el Señor nos ayude y nos enseñe el verdadero camino en su palabra, que el Espíritu Santo traiga a nuestras vidas esa convicción de lo que estamos haciendo mal para poder afirmar. Y si nos estamos saliendo, que el Espíritu Santo en este día nos diga y llegue a nuestras vidas y nos diga: estamos haciendo malas cosas, te estás yendo tras de falsos maestros, te estás yendo tras de falsas enseñanzas, vuelve a la palabra de Dios. Aleluya, es lo que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, quiere que nosotros hagamos, que nosotros vayamos hacia Él en oración, en la lectura, porque jamás vamos en la lectura de su palabra, porque jamás vamos a poder ser engañados. Escucha lo que dice aquí en este pequeño estudio. Al revisar estos versículos encontramos la siguiente palabra también. Y quiero leerte, antes de leer esto, quiero leerte también segunda de Tesalonicenses 2:3. Quiero leerte segunda de Tesalonicenses 2:3 para que escuches lo que dice la palabra de Dios, para que no vayas a ser engañado, para que no vayas a ser sacado del camino. Y si tú has sido engañado, el Señor te está hablando y quiere que vuelvas hacia Él, porque muchos falsos maestros van a sacar, pues, de parte de Satanás, van a sacar a muchos, querido hermano y querida hermana que me estás escuchando, van a sacar a muchos del camino de la verdad. Pudo haber muchos hermanos, pastores y líderes que caminaron en la verdad, pero si se descuidaron su relación con Cristo y se fueron tras esas doctrinas de demonios, déjame decirte que han sido engañados. La palabra de Dios, la palabra de Dios aquí, ¿verdad?, en segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: escucha, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía,
O sea, que nadie te engañe de ninguna manera. Tú mantente firme en la palabra de Dios, porque no vendrá sin que venga la apostasía. O sea, no vendrá sin que venga la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está claramente la palabra de Dios hablando de Satanás, hablando del anticristo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia establece que no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía, y sin ninguna duda estamos viviendo todo lo que da la apostasía. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que tú te des cuenta lo que dice la palabra de Dios, porque es muy interesante que esta palabra también, ¿verdad?, se refiere al hijo de perdición, expresión que se refiere al anticristo, directamente al anticristo. Pablo anima tanto a los tesalonicenses como a nosotros. Así que, hermanos y hermanos en Cristo, estén alertas y conozcan bien la palabra de Dios. Solo así nos mantendremos firmes frente a los que llegan con palabras engañosas. Solo así nos estaremos firmes, porque van a entrar a la iglesia muchos con palabras engañosas, aparentando piedad, pero que no son de la piedad, que no viven esa piedad. Van a entrar muchos por las puertas de las iglesias. Escúchame lo que te estoy diciendo, por favor. Van a entrar muchos por las puertas de tu iglesia, de mi iglesia, de las iglesias cristianas, y van a ir con doctrinas falsas, con doctrinas de demonios, y Satanás los introduce, y muchos van a ser engañados. Aleluya. Solo así nos mantendremos firmes frente a los que con palabras engañosas antes del arrebatamiento de la iglesia de Cristo y sea su segunda venida. Esto se está viviendo en todos lados. Va a entrar mucha gente vestida van a tener la apariencia de piedad, pero no viven esa piedad y no son realmente convertidos al cristianismo, a Cristo directamente, y van a ser esas personas usadas por Satanás para sacar a muchos de la verdad. Y debemos de estar alertas y debemos de pedirle a Dios discernimiento para no ser engañados. Debemos de tener mucho cuidado. Habrá una gran rebelión contra Dios, tanto de falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles y falsos profetas. Crecerá la apostasía y se manifestará el hombre de maldad, el anticristo. Así que alertas, y la gran advertencia es: ten cuidado, no vayas a ser engañado o engañada. Esta palabra y este pequeño estudio y esta palabra que viene de parte del Señor, yo te la doy para que reflexiones y analices y tomes en cuenta lo que está establecido en la palabra de Dios, y que no digas que el Señor no te advirtió, porque estamos viviendo en los últimos tiempos sin ninguna duda, y todo lo que estamos viendo y lo que dice la palabra de Dios ya se está cumpliendo. Antes de que se levante el anticristo, muchos apostatarán de la fe, pero tú debes de mantenerte firme. Debes de mantenerte firme y pedirle al Señor discernimiento para que no vayas a ser sacado de la verdad. Mantente en esa firme aunque el mundo se te eche encima, en contra. Debemos de mantenernos firmes, queridos hermanos, para poder resistir. Dice la palabra de Dios, dice: someteos pues a Dios. O sea, que nos sometamos a Dios, que nos sometamos a su palabra. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Sométete a Dios, sométete a su palabra, sométete en oración, resiste al diablo cuando venga la tentación, cuando vengan de parte de Satanás, ¿verdad?, la tentación, cuando venga lo que venga, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas. Dice la palabra de Dios: sométete pues a Dios, resiste al diablo y él va a huir de ti. Aleluya, porque el Espíritu Santo está contigo y te va a dar la fortaleza y él va a huir de ti. Cuando venga esta avalancha sobre tu vida, sométete a Dios. Cuando venga esta avalancha sobre tu vida, sométete a lo que dice la palabra de Dios. Resiste al diablo en la palabra de Dios y esa avalancha va a pasar. Va a pasar y se va a llevar a muchos, pero a ti no te va a llevar, porque tú estabas fundamentado sobre la roca que es Cristo. Aleluya. Dios te bendiga grandemente este día, y espero que esta palabra sea de edificación para tu vida y te alerte y te despierte, para que tú te des cuenta que sin ninguna duda Cristo viene pronto en el arrebatamiento. Aleluya.
Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Amén.